A ver, pensemos en esto por un segundo. Tenemos a alguien que es un genio en su trabajo, de verdad, un experto total, y de repente se le obliga a ser instructor. ¿Qué podría salir mal? Pues resulta que todo. Esta es la historia del instructor forzado y de cómo un error de selección que parecía pequeño, en realidad destapó la necesidad de cambiar un sistema por completo. Y esta pregunta es, ¡wow!, es el centro de todo el asunto. ¿Qué pasa si la persona que más sabe, el mejor experto, es en realidad el peor maestro posible? Es una paradoja que estaba ahí en el corazón del problema y que obligó a una organización a frenar y repensar todo desde cero. Bien, para entender cómo se dio esta transformación, vamos a hacer un recorrido. Primero vamos a explorar bien qué es esto del instructor forzado. Después vamos a ir más hondo para encontrar la raíz del problema. Luego veremos el modelo que fue como una luz, la solución. De ahí pasamos a ver cómo se rediseñó la selección y cerramos con algo clave: cómo asegurarse de que ese nuevo talento se quiera quedar. Empecemos por el principio, el punto de dolor. ¿Qué significaba ser un instructor forzado y por qué, en serio, era un problema tan grande? El sistema original para elegir instructores, en este caso del ejército argentino, era, digamos, demasiado simple. Básicamente se miraba el historial de la persona y se le preguntaba al jefe qué opinaba. Todo el foco estaba puesto en el pasado, en lo que ya había hecho. Y claro, la consecuencia de esto era tremenda. El sistema pasaba por alto algo fundamental: si la persona quería enseñar o si tenía la más mínima aptitud para hacerlo. Se partía de una suposición peligrosísima: que un buen operario, como por arte de magia, sería un buen instructor. El resultado, obviamente, era un desajuste total. Ahora, acá es donde la cosa se pone súper interesante, porque el modelo de Dave Ulrich nos ayuda a entender perfectamente esta falla. Él dice que el talento no es una suma, es una multiplicación, es competencia por compromiso por contribución. Y aquí está el punto clave. La matemática no miente. Si se fuerza a alguien a hacer algo, su compromiso, o sea, su energía, y su contribución, que es su sentido de propósito, se van a cero. ¿Y qué pasa en una multiplicación cuando uno de los factores es cero? Exacto, el resultado final es cero. Así se terminaba con una persona súper competente en lo técnico, pero con una motivación por el suelo. Pero ojo, este problema de los instructores desmotivados no era una serie de casos aislados, no, era el síntoma de una enfermedad del sistema mucho más profunda. Lo que pasaba es que el sistema actuaba como un expulsor de talento, o sea, espantaba a la gente buena. Y peor todavía, la organización estaba atrapada en lo que se llama aprendizaje de bucle sencillo. Solo arreglaban el síntoma. Cambiaban a un instructor desmotivado por otro, que probablemente también se desmotivaría, sin preguntarse nunca por qué pasaba esto. Era como seguir secando el piso con un trapo sin cerrar la llave de agua que está goteando. Entonces, ¿cómo se soluciona algo así? Bueno, la clave fue un marco teórico súper potente, conocido como el modelo del iceberg. La idea es simple pero muy profunda. Las capacidades de una persona son como un iceberg. Lo que vemos, la punta, es apenas un 10%, pero los verdaderos indicadores del éxito, lo que de verdad nos dice si alguien va a funcionar bien en un puesto, está todo oculto, debajo del agua. En esa punta visible del iceberg, ahí tenemos los conocimientos y las destrezas. Estas son las competencias umbral, es lo básico, lo mínimo indispensable para poder hacer el trabajo. El sistema viejo se quedaba solo con esto, pensaba que con eso alcanzaba y sobraba. Ahora, si nos sumergimos un poquito justo debajo de la superficie, encontramos las habilidades didácticas y de gestión. A estas se las llama competencias diferenciadoras, y el nombre lo dice todo. Son las que marcan la diferencia entre un instructor que cumple y uno que es genial. La buena noticia es que estas se pueden desarrollar. Pero en lo más profundo del iceberg, en el núcleo, está lo más importante: la motivación, los rasgos de la persona y sus valores. Estas son las competencias críticas. Son las que definen si alguien va a tener compromiso de verdad. Y ojo, estas no se enseñan en un curso. Por eso la selección tiene que enfocarse acá, para asegurarse de que la persona realmente quiere estar ahí.
Bueno, ya con este mapa del iceberg en la mano, la organización pudo pasar de la teoría a la acción. Vamos a ver cómo rediseñaron de pies a cabeza el proceso de selección. Y este cuadro resume el cambio de una manera brillante. Se pasó de un sistema basado en el pasado, totalmente subjetivo, y que solo medía la parte técnica, a un sistema nuevo, predictivo, basado en competencias, que mide 3 cosas: la habilidad, la voluntad y el sentido o propósito. El nuevo proceso, entonces, se armó sobre 3 pasos lógicos, bien claros y ordenados. Primero, medir la habilidad. Segundo, medir la voluntad. Y tercero, medir el sentido de propósito de la persona. Y para medir cada uno de estos pilares se usaron herramientas súper específicas. La habilidad se evaluó con entrevistas usando el método STAR, que busca ejemplos concretos de comportamientos pasados. La voluntad se midió con algo tan simple como potente, una encuesta de aspiración. Y el sentido se exploró con una entrevista para ver si los valores del candidato encajaban con la misión del puesto. Pero claro, seleccionar a la gente correcta es solo el comienzo. Un sistema de talento de verdad tiene que pensar también en el largo plazo, cómo desarrollar y cómo retener a esa gente valiosa. Para desarrollar, se usaron 2 estrategias clave. La primera, transformar al jefe en un coach, un entrenador que se enfoca en potenciar las fortalezas de su gente. Y la segunda, crear comunidades de práctica, espacios para que los instructores aprendan entre ellos, compartiendo lo que funciona y lo que no. Y para retenerlos, las estrategias fueron igual de inteligentes. Se empezaron a usar planes de sucesión con la famosa matriz 9-box grid para identificar a los que tenían más potencial. Y algo fundamental, se empezó a reconocer el rol de instructor como un paso valioso y hasta necesario para ascender en la carrera. Y los datos sobre qué motiva a los instructores a quedarse son reveladores. Miren esto. El reconocimiento formal y el valor que le da a la carrera suman el 75% de la motivación. Esto nos muestra que la plata, si bien es importante, no es lo que más pesa al final del día. En resumen, una buena estrategia de talento no es algo que se hace una vez y listo. Es un ciclo que nunca para. Se trata de atraer a la gente adecuada, ayudarlos a desarrollar todo su potencial y, lo más importante, crear razones de peso para que decidan quedarse. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? El término instructor forzado viene de este caso en particular, pero la idea es universal. ¿Cuántas personas en cualquier organización están en roles para los que son muy competentes técnicamente, pero que en el fondo anulan su compromiso y su ganas de contribuir? Es algo para pensar.